Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a mostrar la práctica que tenemos de hacer el termómetro digital con cambio de Fahrenheit a Celsius y que tenga una alarma cuando llegue a cierta temperatura y un botón que sirve para cambiar de Fahrenheit a Celsius. Entonces, esta práctica, como empezamos con la documentación y el código. Entonces, el código se conforma de dos elementos, el código original y una que es el módulo, podría decirse la librería. Entonces, la librería, como vemos aquí, es cómo se va a distribuir los 7 segmentos. Por ejemplo, cuando recibe la señal del LM35, él no sabe qué hacer. Entonces tenemos que documentar qué va a hacer con él. Entonces, para esto, se declara esto, que solo se jala la- el módulo y ya automáticamente ya reconoce estos patrones y ya los ejecuta. Ahorita vamos a ampliar para ver mejor. Entonces, como vemos aquí, esta es la clase display, que también podemos documentarlo si queremos que sea ánodo y cátodo común, ya que le podemos poner variables. En este caso se usa un display cátodo, ya que este microcontrolador no tiene el voltaje suficiente para hacer el multiplexado por él mismo. Entonces tenemos que ayudarle con unos transistores, ya que si lo usamos solo así, no se vería muy clara la imagen del display. Entonces, aquí tenemos declarados los transistores. Aquí tenemos la multiplexión, que como vemos, ahorita vamos a ver. La multiplexión lo que se encarga es de que vaya encendiendo en secuencia los display A, B, C, D, A, B, C, D, sin que el ojo humano detecte esos cambios. Los cambios suceden rápidamente sin que el ojo humano se dé cuenta y se moverían los valores que correctamente, sin ninguna novedad. Algunas veces cuando se regula bien se ven los parpadeos que cuando van así, cuando van en cadena. Entonces, como vemos aquí lo declaramos bien para que sirva. Usamos la variable que es la de los display para que ejecute el display y sabe en qué posición lo pone. Aquí está la de show on a display, que es la que documentamos. Entonces, ya que tenemos hablado esto, vamos con el código principal. El código principal, como vemos aquí, importamos la display de 7 segmentos que habíamos dicho antes. Entonces, esto nos permite ya saber cómo se va a comportar el display cuando mandemos a llamar los segmentos y los transistores para que hagan la secuencia. Por ejemplo, aquí, como vemos, aquí declaramos el LM35, que es el que se va a utilizar en esta práctica. Como vemos, aquí está el LM35, que es el que por medio de milivoltios cambia cuando se le pone alguna temperatura. Entonces, él lo caracteriza, los cambios de temperatura, varía su voltaje, como por ejemplo una fotocelda, que cuando recibe luz varía su resistencia. Entonces, como vemos aquí, ya está declarado. Entonces, también declaramos los botones que sirven para la secuencia. Por ejemplo, aquí está el botón 2, como vemos aquí, que es el que sirve para hacer el cambio a Fahrenheit o a Celsius. Por defecto siempre va a estar en Celsius y cuando presionemos el botón va a cambiarse a Fahrenheit. Aquí declaramos los pines del display y los pines de los transistores. Como habíamos comentado, esta práctica estaba diseñada para cuatro, cuatro display y funciona correctamente con los cuatro. Y aquí estaba uno, el que tenía, que era el cuarto transistor que servía para iluminar cuatro, pero viendo las especificaciones de la práctica, dice que solo en tres displays se vería. Entonces, para que cumpliera con las condiciones, decidimos quitar un segmento. Entonces, como vemos, aquí está declarado todo de referente al display y después vamos con los LED. Los LED hay tres.
Está el LED de los Celsius, que está declarado como el verde, pero esos verdes y rojos no enfocaba bien la cámara, entonces decidimos quitarlos para que se viera mejor. Desenfocaba mucho la cámara. Entonces está este, que lo cambiamos por un azul, el rojo, que son los Fahrenheit, pero pusimos un blanco, y sí, el blanco, el rojo, perdón, lo pusimos como alarma para que se viera ahí cuando sonara la alarma también. Y pusimos una alarma. Entonces aquí lo declaramos. Declaramos la variable del estado del botón, que el botón solo acepta cuando se presiona y no hay que mantenerlo presionado, no que tiene que se le dice un switch pull book, que mantiene presionado esto hasta que vuelva a presionar, se desactiva. Entonces aquí leemos el valor analógico del, vamos a ampliar esto para ver mejor. Aquí leemos el valor analógico, como sabemos, el Raspberry maneja un voltaje de 3.3, a diferencia del Arduino, que es de 5 voltios. Entonces, este valor lo ponemos aquí y lo dividimos por la cantidad estimada del rango. Normalmente es 40, no, 60.535, pero algunos LM no siempre tienen la misma cantidad de que varían voltajes, son diferentes. Entonces hay que jugar con este número para saber cuál es la temperatura correcta. Entonces aquí hacemos la conversión, que cuando se presiona y pasa al estado Fahrenheit, encienda el LED. Y si no pasa, encienda el otro LED, como vemos aquí. Entonces aquí hacemos un ultimate speed, que sirve para ver la secuencia cuando van así los display. Si se le regula se verá la secuencia como vamos, y lo vamos a hacer para que no quede dudas. Por ejemplo, aquí vamos a explicar cómo hicimos el circuito. Como el circuito consta, como habíamos dicho, un Raspberry Pi, un LED rojo que es la alarma, el zumbador que también con un sonido va a indicar que está encendida, los transistores, que son los que van a hacer la secuencia. Y como habíamos dicho que aquí estaba el otro transistor, que como vemos ahí están sus conexiones, que era el del cuarto display. Entonces, como vemos aquí, tomamos las patas que habíamos documentado. Entonces, esas patas las ponemos una resistencia para que no, por cualquier cosa, no tenga daño la Raspberry. También estas resistencias que tienen para el OLED, que habíamos documentado también, que aquí están. Una resistencia para el botón, ya que tiene que tener siempre corriente negativa para que no hayan falsas lecturas por la estática y todo eso, que se pase de Fahrenheit a Celsius sin haber tocado el botón. Y aquí está el display. El display es uno de estos que está junto, que son de 7 segmentos, como vemos. No se usó ni un integrado adicional como usted lo había documentado. Solo se usó únicamente la multiplexión. Eh, Aquí está. Que tiene la pata A, B, C, D, F, G y tiene los comunes, como un 1, como un 2, como un 3 y como un 4. Entonces procedemos a ponerle y daremos marcha a la demostración. Vamos a ponerlo. Aquí está. Y vamos a restaurar esto. Entonces procedemos a ejecutar entonces ahorita lo ejecutamos y ahí está. Como vemos en la cámara sí se muestra que donde pasa la secuencia, pero podemos ver para que se mire, para explicar mejor lo de multiplicación. Entonces aquí le agregamos un 0, vamos a poner para que se vea cuando haga el proceso. Vamos a ver, aquí está. Entonces, si cambiamos la secuencia a eso y si le doy ejecutar el script, vemos que pasa mal la secuencia.
que empieza a parpadear y si le reducimos aún más, se verá, se verá igual, parpadea más porque trata de hacer la secuencia. Entonces, como ya se le había asignado, esta es la forma correcta que se puede ver mejor. Ahí está. Entonces, como vemos, estamos en 20 grados en este momento, ya que como este cuarto cuenta con aire acondicionado, como aquí muestra que estamos a 28, pero establece una lectura aceptable. Entonces, como vemos, ahorita le vamos a acercar un cautín. Como sabemos, el cautín es un dispositivo que sirve para soldar, que, que produce calor. Entonces, como vemos, ahorita le vamos a acercar el cautín al, al, al LM35 y como vemos, empieza a subir la temperatura. Y como vemos, ya empezó a sonar la alarma porque ya sobrepasó los grados que tenía asignado, que era en la variable de 30 grados, como vemos aquí. Entonces, ahorita que llegue otra vez a 29, se apaga. Y si queremos hacer el cambio a Celsius, solo presionamos el botón. Y como vemos, aquí dice Fahrenheit, perdón. Cuando presionamos el clic, cambia a Fahrenheit. Y si presionamos otra vez, pasa a Celsius. Y como dado caso, la alarma solo la quería 30 grados y si pasamos a Celsius y agregamos temperatura, vemos que nos suena la alarma, ya que el patrón solo se había establecido para 30 grados Fahrenheit, no Celsius, y ni una temperatura Celsius. Por eso vemos que funciona correctamente. Entonces, como vemos, sigue aumentando, son casi 111 grados Celsius, Fahrenheit, perdón, sigue aumentando. Y si cambiamos esto, va a sonar la alarma porque va a pasar tiene más de 40 grados. Por lo mismo que habíamos dicho que solo la alarma iba a sonar en Celsius, no en Fahrenheit. Entonces, como vemos, el circuito funciona correctamente. Y cumplimos con todos los requerimientos que nos había impuesto un ingeniero. Entonces, esta es la presentación del grupo y le agradecemos bastante. Muchas gracias. Feliz tarde.